Juicio en Nuremberg y Nuremberg, el juicio del siglo, serán las dos películas que comentaremos en este crossover. Bienvenidos. Esto es Crossover. Dos películas, una temática y 1000 razones para debatir. Con Iván Morales y Charlie del Río. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Crossover. Yo soy Iván Morales. Charlie, ¿cómo estás? Yo soy Charlie del Río, me da mucho gusto saludarte, Ivanovich, y vaya tema que traemos en esta ocasión. Wow, el estreno en cartelera de la película que originalmente se llama Nuremberg, y como bien hacen con los títulos de las películas en español, que les inventan un subtítulo, y aquí se llama Nuremberg, el juicio del siglo, de James Vanderbilt, que ya está en cartelera con un muy buen reparto. Muy buen reparto. Y los repartos de las dos, no manches. Sí, también iba. A ver, este es muy buen reparto. Pero el reparto de la otra, Yo tengo algo que decir. Ahorita das tu introducción, perdóname. Pero antes que nada, la conexión con ambas es muy clara. Ambas tratan de juicios diferentes en lo que se conoce como los juicios de Nuremberg. Uno es ficticio, el otro es real. Ajá. Pero yo siento que, a pesar de que la conexión es muy clara, quiero que nos digas la verdad, Charlie. ¿Sí o no escogiste esta para ver a el capitán Kirk? William Shatner. ¿Sí o no? La intención era nada más ver a William Shatner en una cosa que no sea Star Trek como excusa para mencionar Star Trek otra vez. William Shatner en su época pre-Dimensión Desconocida, donde tuvo un par de episodios, y pre-Star Trek, que arrancaría esos dos proyectos. No es cierto, ya había hecho la Dimensión Desconocida, perdóname, no, ya la había hecho. Sí, cómo no. Pero sí, no había hecho todavía Star Trek, la serie de televisión. Es una de tantas razones, ¿no? Marlene Dietrich, Judy Garland, Spencer Tracy, Burt Lancaster, el reparto de esa película de 1961 es espectacular. Y diré esto para ser un poquito más preciso. Los personajes de esa película del 61, Juicio en Nuremberg, o Judgment at Nuremberg, como se llamó originalmente, está basada en una serie de juicios que hubo en esa época, pero no en ninguno en particular. Y los personajes que representa son ficticios, aunque cada uno alude a diferentes personajes de la época, ¿no? Nada más que estaba demasiado cercano lo sucedido. O sea, del final de la Segunda Guerra Mundial, apenas 16 años, de los juicios, ¿no? Menos de 15, entonces era demasiado reciente como para poder manejarlo de otra manera, pero creo que al final lo hicieron de una manera excepcional y ahorita platicamos de eso. Y no de todos, porque, bueno, este está basado, fueron enjuiciando diferentes personas, este es de los jueces, en la vida real creo que fueron como 12 jueces, aquí son 6, pero el de Alfred Eichmann, que es en el que se enfoca el libro de Hannah Arendt, al cual voy a hacer referencia más tarde, fue en el 61, o sea, fue en ese momento, en el momento del estreno de la película. Entonces todavía hubo estas repercusiones, estos juicios que se hicieron mucho tiempo después. Entonces sí, la película sale con nada de tiempo y sí, es muy, muy interesante el timing también. Con nada de timing, de tiempo y con mucho de vigencia. Y sí, lo aterrador, que creo que es algo que tendremos que platicar y conversar un poquito más tarde, es lo lamentablemente vigentes que están ambas en los temas que platican y que conversan con nosotros. Entonces, pues bueno, creo que eso está sumamente interesante. Son juicios a personajes del régimen nazi tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, se llevan a cabo, y particularmente en la ciudad de Nuremberg, que fue arrasada por las fuerzas aliadas con bombardeos, pero que también había sido una de las sedes lamentable y terriblemente importantes del nazismo. Pues los fanáticos del cine, los estudiosos de la cinefilia, conocen muy bien como la plaza principal ahí de Nuremberg,
que ahorita está ya cerrada, pero la hemos visto, la conocemos a partir de la película de Leni Riefenstahl, el Triunfo de la Voluntad. Ese gran rally que se ve, que es famosísimo y que se ha referenciado en todas partes, hasta en Star Wars, sucede ahí, es ahí en Nuremberg, entonces está dentro del imaginario cinéfilo también. Sí, fíjate que hace algunos años fui al Mundial con mi papá y mis 2 hermanos en Alemania, y uno de los partidos de México fue en esa ciudad y estuvimos ahí, en ese ¡Wow! espacio que es verdaderamente imponente. ¡Wow! Entonces, sí, fue también, ya había visto imágenes de los rallies, de estos eventos de Hitler, y pues, sí hay una parte imponente por el lugar y escalofriante por los hechos. Claro. Entonces, el hecho de que uno de los personajes principales de la película del 61, de Juicio en Nuremberg, que está interpretado por Spencer Tracy, esté deambulando por la ciudad, paseando y viendo todos esos espacios, me parece que es uno de los aspectos muy relevantes Claro. de la historia. Pero Ivanovich, yo sugiero, si a ti te parece bien, que empecemos con la película que tenemos en cartelera actualmente, que se llama Nuremberg, el juicio del siglo. Una película que a mí me parece que sí traía algún interés en términos de producción, de ser gancho para los Oscars, tema histórico, un gran reparto, dilemas interesantes, ecos del pasado con el presente, pero al final la película resultó siendo ignorada, no escuchada, poco vista. Creo que aquí hasta en nuestro Sí. estreno en México, pues está muy desfasado de la exhibición en Estados Unidos. En fin, digamos que en esta época, idealmente para quienes realizaron y participaron en la película, hubieran estado esperando estar nominados, rumbo al Oscar y demás, y no pasó nada de eso. Sí, no. Quizá, bueno, por muchas razones posiblemente, pero una de ellas es que hay ya una suerte de cansancio con películas de corte histórico. Yo no sé si... A mí me llamó muchísimo la atención y por eso estamos platicando de ella y por eso inclusive nos vamos a referir a otra que conecta históricamente, ¿no? Pero no sé, no sabría explicarme esta un tanto cuento de desdén, me parece, por una película como esta. Sí, se te hace, no sé, yo no había pensado eso. No, cuando suceden este tipo de cosas, yo tiendo a atribuírselo a la mercadotecnia, nomás que no tenían suficiente dinero para armar una campaña de marketing como las de otras películas, más que a la Ujú. calidad de la película en sí o a las reacciones del público. No sé, a lo mejor tienes razón. Siento que más bien no tuvo suficiente dinero para hacer la penetración que otras hacen. Este, porque, y que las estrellas que tiene no son, pues, que ahorita gente que esté como muy de moda, supongo. No sé, no Ujú. sé, es interesante esa pregunta. Pero sea como sea, creo que la película vale mucho la pena ser vista, vale mucho la pena que se acerquen a verla, porque creo que sí hace preguntas interesantes. Y son las mismas preguntas que se han hecho sobre estas personas, a lo largo de la historia, pero que, de nuevo, como dijiste hace rato, siguen siendo muy relevantes para las cosas que estamos viviendo hoy, siento. Así es, así es. Un detalle interesante, esta película está basada en un libro que se llama El nazi y el psiquiatra, porque justamente la cinta se centra en un personaje que se llama Douglas Kelly, un psiquiatra del ejército interpretado por Rami Malek en esta cinta, que es llamado por sus superiores para hacer un perfil, en este caso psiquiátrico más que psicológico, ¿no es así, Ivanovich? Sí, De sí, sí. este grupo de personajes del más alto nivel del régimen nazi que sobrevivían, porque los otros ya se habían suicidado, Hitler, Goebbels y demás. Entonces, el principal que quedaba aún con vida es Hermann Göring, que es interpretado por Russell Crowe, y Michael Shannon se encarga de interpretar a un juez estadounidense
que es el que termina liderando la parte de fiscalía, le llamaríamos aquí, de acusadores, ante pues se arma un esfuerzo multinacional de los países aliados para juzgar a estas personas por crímenes de guerra. Sí. A mí la película sí me hizo interesante por el tema que trata, pero sí la sentí, ¿cómo llamarle? Un poco, no sé, tibia a lo mejor, sobre todo comparada con la otra que vimos, que a pesar de que es de hace 70 años, la sentí mucho más fuerte, mucho más decidida a hablar de las cosas con claridad. Aquí luego sentimos esta necesidad como de humanizar demasiado a estos personajes y entiendo hay un lugar para eso, pero no sé, la sentí un poquito tibia, como que pudo haber ido más lejos, tanto con la exploración del personaje como con los hechos de los cuales están hablando, ¿no? Sí, a mí no me da esa impresión, al contrario, me parece que justamente lo que trata de hacer esta película, que también hizo la previa y que ya llegaremos a ella en su momento, es decir, no eran unos seres monstruosos, ni se les notaba o padecían algún tipo de demencia, de locura. Sí, uno de ellos un gran narcisista, ¿no? Pero bueno, no como para tener eso, y que se presentan como unas personas comunes y corrientes, hasta carismáticas. O sea, ahí hay, si quisiéramos tener también un eco cinematográfico, Hannibal Lecter, ¿no? Y la forma en la que puede ser igualmente aterrador que encantador, de un instante a otro. Y un Sí, poco hay ese juego, es decir, estas son personas que participaron en actos inenarrables, horribles, reprobables, todo lo que tú quieras, negativo, pero de repente se podía sentar el psiquiatra a platicar con él, ¿no? Y me parece que el personaje del psiquiatra justamente es lo que termina comentando fuera del discurso, de los diálogos de la película, sino del propio discurso de la cinta, ¿no? sí. Este, este tipo de situaciones puede pasar en cualquier lugar Sí, y creo que lamentablemente pues, sigue pasando hoy en día. pues ese argumento justo es el que está al centro del libro que te platicaba hace rato de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, que habla sobre la banalidad de la maldad. Y ella, justo el análisis que hace se da cuenta de lo mundanas que eran estas personas. El libro de ella se enfoca en el juicio este, de uno de quien fue uno de los arquitectos del Holocausto, tal cual. Ujú. Y de las cosas que habla ella es de que cuánto se sorprende de que justamente no es un monstruo, era un güey, ¿cómo se llaman los que? Un godín, era Un una persona burócrata. del burócrata del gobierno que se dedicaba a hacer números y sellar cosas y fin. Y creo que eso es como muy interesante, por eso le llama a ella la banalidad de la maldad, porque son personas X que no tienen necesariamente, justo el problema que les ve es que no hacen ese cuestionamiento de la ideología, solamente Ujú. siguen y siguen y siguen instrucciones. Creo que sí es un argumento bastante interesante. Y lo que sí me gustó de la película es que justo cruza un montón de cosas que suceden al mismo tiempo. En específico, cuando le cuestionan al psiquiatra, al Rami Malek, o sea, ¿tú por qué estás haciendo esto? Es porque estás escribiendo un libro y lo que quieres es publicar el libro y todo. Y entonces, pues sí te hace preguntarte de dónde vienen las intenciones de la gente. No importan las Ujú. intenciones. Si lo que él quiere es escribir un libro, pero además está haciendo esto, ¿importa? ¿No? Entonces, toda esa línea de investigación se me hace muy interesante también, cómo todas estas cosas pueden convivir, o sea, dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, ¿no? Sí, sobre todo si estamos hablando de que, y sucede también en otra película, con más contundencia, en ninguna de ellas los juzgadores son presentados desde un punto de vista de superioridad moral. Al contrario, los hacen igualmente falibles. Este personaje de Malek
dice, pues esta es una excelente oportunidad para escribir un libro, para hacerme famoso, para ganar dinero, todo. O sea, era el paquete enorme. Y él se emociona y le brillan los ojos cuando se da cuenta que está ante el narcisismo personificado en Goering, y él mismo es narcisista, el propio psiquiatra. Ah, ya lo pude, ¿no? Ya lo pude resolver, ya lo engañé, ya me enganché con él, ya se ganó mi confianza y va de un lado al otro platicando con el resto de estos oficiales nazis y se las da de claro, lo estoy descifrando todo en este momento. Es igual de narcisista que el otro. Y solo yo puedo hacer esto. Ah, claro, claro, porque cuando llega otra persona, interpretado por Colin Hanks, para realizar ese mismo tipo de estudios, él termina sintiéndose ofendido cuando le habla de la posibilidad de poder trabajar en conjunto, ni siquiera lo considera. Y creo que eso es importante. Creo que eso es muy importante en lo que tiene que ver con la historia. El retrato de la ciudad destruida, derruida, bombardeada de Nuremberg, donde efectivamente tienen que rescatar el espacio de lo que habían sido los juzgados de la ciudad para poder realizar allí mismo este evento que se volvió de interés global de inmediato. Creo que toda esa parte de recreación, de buscar no nada más platicar de los eventos, sino hacerlo con mucha veracidad. Siento que la película está buscando mucha identidad histórica, representatividad, es decir, aquí hubo un trabajo de investigación, de contexto y demás. El tipo de juzgado, el tipo de celda, los aparatos que tienen que utilizar para la traducción simultánea, en fin, me parece que todo eso se desarrolla muy bien. Y hay que decir también, como dato curioso, el famoso juicio del siglo al que apela el título en México de la película sucede hasta la mitad de la cinta. Todo lo demás es lo que está sucediendo antes. Si a mí acaso la queja que tendría por lo que yo pensaría que no termina de funcionar, voy a utilizar la palabra de tu autora, banaliza un poco lo que estamos viendo. ¿No? Es decir, claro, estamos hablando en contra de los nazis, entonces la película empieza con un letrero nazi caído y un miembro del ejército estadounidense haciendo pipí sobre él, ¿no? Para decir, aquí estamos, ¿no? Y creo que sí está un poco excedido en el personaje de Malek, no por el actor, sino por la forma en la que está escrito, de decir, claro, es el que está representando cómo se identifica a este tipo de personajes y el que quiere sonar la voz de alarma de que esto puede pasar en cualquier lugar, ¿no? Y que eventualmente podrá ser ignorado. En fin, a ver, no es una película de la que podamos hablar de muchos spoilers porque los hechos son históricos, los personajes son históricos. Lo interesante es la forma en la que son abordados. Y también, incluso diría yo, las decisiones de no utilizar actores alemanes para representarlos, ¿no? El hecho, cosa que de repente sí tiene como un peso muy particular, me parece, para mí, Russell Crowe es el que termina interpretando a este individuo. Claro, un actor que tiene una trayectoria importante, ya más maduro, su físico de gladiador ha quedado atrás desde hace mucho tiempo, y ahora parte importante de su interpretación es la obesidad del propio Goering. Sí. Creo que ahorita le diste en el clavo algo, creo que lograste articular o cristalizar a lo que estaba sintiendo, que a lo mejor me parece reduccionista esta película. Creo que sí, creo que los personajes son lo que deben ser y sirven más para contar la historia que quieren contar que una verdadera exploración de la complejidad de estas personas. Siento que va un poquito por ahí, como que sabes exactamente, o sea, sí se le cuestiona un poquito las intenciones de Malik y demás, bueno, del doctor pero a final de cuentas no está tan matizada, siento que pudo haber tenido muchos más matices.
Ujú. Creo que por ahí va Pero lo que... sí, quizá no es tan profunda como nos hubiera gustado que fuera en esos términos, pero al final me parece que es una película que termina siendo entretenida, tiene su parte histórica, didáctica, y creo que de manera muy clara nos presenta el dilema moral que las dos películas comparten. A ver, cuando hablamos de esa parte, no podemos más que decir, pues sí, efectivamente es eso. ¿Qué pasa en un país cuando hay un liderazgo carismático y una gran promesa de grandeza nacional cuando este país había sido humillado internacionalmente después del término de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde es derrotado y pues le hacen prometer pagos que no podían inclusive consumarse, lo cual repercute en una situación económicamente terrible, y llega alguien, ¿no? A endulzarle la voz a la gente. Y Y encontrar creo que es, culpables. sí, claro, Es por decir, supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto que es lo que es, porque eso es lo que hacen. Ahorita ya podríamos decir by the book, ¿no? De texto, tal cual, sí. no, lo puedes hacer con instrucciones. ¿Cómo llevar una situación al populismo? Tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y una de ellas es señalar culpables. La otra, aludir una grandeza previa y decir que se regresará a ella. En fin, y empezar, gracias a la popularidad y a los instrumentos de la democracia, erosionar la democracia desde dentro. Sí. ¿Sí? O sea, que cualquier parecido con situaciones actuales no es mera coincidencia. De ninguna manera lo es. Entonces me parece que esa parte está interesante y los personajes de ambas películas nos dicen por qué. Y creo que también en ambas se refiere a personajes que ya recibieron esta posibilidad de ese tipo de individuos en el liderazgo de una canción como adultos. O sea, no son los que fueron adoctrinados desde Claro. su infancia o juventud. No, están hablando de personajes que ya tenían una conciencia de cómo eran las cosas y que deciden, sí, claro, ¿por qué no hacemos esto? Adelante, sigamos con ello, Ivanovich. Que justo hablando de adoctrinamiento, tiene una línea, justo William Shatner, me parece, en la película del 61, que él está saliendo con una chica alemana y le dice, bueno, si alguien la va a adoctrinar, pues mejor que sea yo. Lo cual, no, aún con la seriedad de los temas que maneja la película, se presta para ese tipo de humor ocasional y además que lo haga con un actor en la plenitud de su juventud, de su juventud de William Shatner, ¿no? Que terminaría siendo galán televisivo, no solo internacional, sino intergaláctico eventualmente. Me parece, sí me pareció un detalle muy simpático. ¿Qué tal otra película, no? Entonces, nuevamente, esta película se ubica inmediatamente después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, en Nuremberg, con estos juicios que se hacen esas altas figuras, siendo Hermann Göring la principal de ellas. La otra película se ubica ya hacia el 48, cuando eso ya había sucedido y ahora los juicios estaban enfocados hacia otro tipo de personalidades que habían estado en posición de poder. Esta película en particular lo hace con los jueces, con los juzgadores. Y se hace un recuento, ¿no? Pues cuándo llegó Hitler al poder, cuándo cambiaron las leyes y cómo fueron ustedes permitiendo esto. ¿Cómo fueron permitiendo no solamente la erosión de la legalidad, sino justificar y ejecutar? Pues no le podríamos decir propiamente ilegalidad porque lo hicieron legal en ese momento, ¿no? Eso fue justo, sí. Poder tomar decisiones como castrar a las personas para que ya no pudieran tener descendencia, ya sea por un tema de raza o de condición de situaciones de enfermedades o no mentales, en fin, por una serie de cosas, ¿no? O mandar a la muerte a alguien porque pues era un opositor político, ¿no? Como lo explican
los veredictos ya estaban marcados políticamente, ya estaban instruidos desde antes de que las personas pisaran la sala, lo cual es absolutamente estremecedor, ¿no? Como que parte de ese instructivo, de ese populismo es, ok, llegas democráticamente y entre otras cosas, las primeras que tienes que empezar a cambiar es el sistema judicial, ¿verdad? Claro. Entonces, Justo sí me sigue resultando aterrador, Iván. en el libro este de Hannah Arendt, una de las cosas que ella más le impresionan es cómo, o sea, hace dos argumentos respecto a esto, porque primera, cómo se blindaron el régimen nazi para cambiar las reglas, las leyes, de forma de que lo que estaban haciendo no era ilegal. Entonces, y todo está perfectamente bien documentado, porque los alemanes de toda la vida han sido y siguen siendo famosos por su claridad, ¿no? Y por ser ordenaditos, y todo está perfectamente ordenado. Entonces, ¿cómo le dices a alguien lo que estabas haciendo es ilegal cuando literalmente lo que estaba haciendo es legal? Y eso le lleva a ella al segundo argumento que hace, que es cuando empiezas a juzgar a alguien por crímenes contra la humanidad. Y me gustó mucho de esta película que hacen esa misma pregunta, es cómo un otro país va a juzgar a alguien por crímenes a la humanidad. ¿Quién te dice a ti que tú eres el que debe ejercer esta justicia o siquiera juzgar? Entonces, no sé, todo eso lo hace muy interesante. Me gusta que esta película no le teme a esos cuestionamientos, a esas conclusiones. Es evidentemente una película que ya, o sea, también, digo, aquí sucede que yo y tú y cualquier persona razonable, espero, estamos del lado de la película, pero sí es también como muy claro el mensaje que quiere dar, ¿no? Es un mensaje con el que cualquiera puede estar de acuerdo, pero no matiza tanto en eso, más allá de lanzar estas preguntas, porque el cineasta, creo que es aquí donde es importante mencionar a Stanley Kramer, siempre ha hecho o siempre se dedicó a hacer estas películas que atacaban ciertos momentos duros o difíciles de la sociedad. Quizá una de sus más icónicas en este sentido es Adivina quién viene a cenar, con Sidney Poitier, It's a Mad, Mad, Mad World, que es contra el ¿cómo se llama? El capitalismo y la avaricia. Él hizo High Noon, que también High Noon es uno de los westerns más icónicos por justo su balance entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y quién decide lo que está bien y está mal. Entonces, me gusta que esta película se hace esas preguntas. Es un poco obvio cómo se las hace porque tiene literalmente a personajes preguntándose estas cosas. Pero creo que funciona muy bien como esta reflexión. Es una película de 3 horas, que raro para ese momento, pero me funcionó a mí excelente. No me pesaron las 3 horas. Y la cosa que, fuera de todo esto, la otra cosa que yo más destacaría es la puesta en escena. La cinematografía, el uso de las cámaras, del bloqueo, de los movimientos de las cámaras, me pareció un trabajo increíble, sobre todo para esa época, el dinamismo que encuentra visual para lo que es esencialmente una sola habitación y el recurso que yo me imaginaba que de las primeras veces que se había hecho era en la casa del Octubre Rojo, se llama así. Pero aquí hacen el mismo recurso del zoom repentino para cambiar de idioma. Y me gusta esa convención, la prefiero a nada más, vamos a todos aceptar que están hablando inglés con acento. Prefiero cuando nos dicen, todos estamos conscientes de que esto es una película, vamos a jugar a que vamos a hablar en inglés y hacemos el cambio. Eso se me hace bien bonito. Y viene de aquí, y viene de esta película. O sea, por decir, de ahí lo hicieron, porque también lo hace la película de Operación Valquiria, la película de Bryan Singer. En la de A la Casa del Octubre Rojo es la que mencionaste, ¿verdad? Sí. A la Casa del Octubre Rojo me parece que es cuando está hablando el personaje de Sean Connery, que era este almirante, y se acerca, ¿no? a la cámara, a su boca, y de repente cuando se hace para atrás ya está hablando en inglés.
¿no? Pero nos dejan, nosotros ya lo vimos en inglés, pero para que no siga hablando en ruso, hicimos esto. Pasa también en esta de Operación Valquiria, cuando Tom Cruise está escribiendo una carta y le empieza, se escucha la voz en off en alemán, y se acerca a la cámara y cuando se aleja otra vez ya está hablando en inglés y dices, bueno, ya hicimos esa transición y aquí lo hacen increíble. Se tardan en hacerlo, lo cual me parece que está bien padre. O sea, parte de la razón por la que dura 3 horas es que cuando empiezan a acomodarse para el juicio, escuchamos los alegatos en alemán y luego escuchamos la traducción y las reacciones de uno y otro mientras están en este vaivén y dices, parece que estoy viendo un documental, o sea, está hecho casi, hay muchas escenas al inicio de la película que parece que están en tiempo real, pero después terminan haciendo esto, nos ahorraron creo que otras 2 horas de película con ese recurso, pero me parece que es muy respetuoso que la hayan arrancado en ambos idiomas, ¿no? Tanto en alemán como en inglés. Eso me parece que es un recurso increíble. Y el otro que sí es muy importante es que el director Stanley Kramer dijo sí o sí hay que irla a filmar a Nuremberg, que seguía hacia el 61 todavía con muchas partes en ruinas, ¿no? De hecho, la película arranca con este espacio del que estabas hablando, donde se hacían estos rallies, todavía utilizando el pietaje que existe de cuando se hizo explotar el símbolo nazi arriba para quitarlo, o sea, no terminaron destruyendo todo ese espacio, todo ese monumento, pero obviamente tuvieron que quitar la suástica a través de una explosión. Y así es como empieza la película y el personaje de Spencer Tracy, que es este juez, el principal juez de este tribunal de 3 individuos que estarán juzgando, está recorriendo la ciudad y ve las ruinas, un poquito, ¿no? Hay un eco por ahí del neorrealismo italiano, ¿no? Que dice, salimos a las calles a filmar con lo que hay. Aquí de repente vemos este tamañito del gran juez que va a hacer esto y es una figura minúscula, ¿no? Es una persona más en la multitud de un trolebús, ¿no? Donde va toda la gente colgado y hasta lo están deteniendo. Me acordé de muchos de mis viajes en el Metrobús de la Ciudad de México, cuando de repente hasta los demás te ayudan a empujar para que quepas. y algo así le sucede a él, ¿no? Entonces, esa parte me parece que es también otro de los grandes aciertos que tiene la película. Y sí, la película actualmente está disponible en la plataforma de MGM, que bueno, idealmente es fácil acceder a ella, ¿no? A través de Apple TV Plus o de Amazon Prime Video, que de repente para ver películas como esta vale la pena hacer la prueba, ¿no? Para que te dan o pagar un mes. Pero me encanta lo impecable que se ve, la película es en blanco y negro y la fotografía es impecable, ¿sabes? Cada detalle con una gran nitidez aún hoy en día, lo cual es algo que se agradece plenamente, Ivanovich. Sí, pues es que se ve que ahí sí hay un trabajo importante de cuidado y de remasterización, porque de nuevo, visualmente me pareció espectacular la película, es lo que, y sobre todo que es que comparándola con la nueva, en esa parte visual sí se la lleva de mega calle, o sea, entonces te das cuenta como de que, híjole, lo que se puede hacer cuando alguien está pensando en eso. Y esta nueva, pues sí, o sea, sí tiene sus cosas de diseño de producción, tampoco es que se vea chafa, ni mucho menos, pero la diversidad visual que logra Stanley Kramer en una sola habitación me pareció espectacular, porque tiene unos movimientos de cámara que no tendría por qué tener. O sea, claramente se movieron paredes, movieron gente y todo nada más para un momentito en el que el dolly hace esto. Tenían grúas, tenían como toda clase de movimientos muy especiales, y creo que el que más me llamó la atención es uno que utiliza, que es un movimiento que se llama de pedestal, que es cuando la cámara se mueve hacia arriba y hacia abajo en su mismo eje, y ese movimiento lo inventó, o la persona que por primera vez lo usó de manera más importante es Leni Riefenstahl, justamente en el Triunfo de la Voluntad, porque ella amarró la cámara a una hasta bandera y va la cámara subiendo así y vas viendo toda la multitud de gente. Y aquí en esta película vemos ese movimiento varias veces. Me rehúso a creer que eso sea coincidencia. Creo que visualmente nos está haciendo referencia a cierta iconografía que
que llegamos a conocer a través del cine. Y, y hablando de imágenes, no podemos dejar de mencionar que, o sea, sí se ve que Stanley Kramer tenía ahí como una clara idea de vamos a hacer que la gente piense en esto, y no solo que piense en esto, que vea estas cosas. O sea, estamos hablando de un momento en el que las películas apenas estaban empezando a liberar, entrando a los 60. Nos ponen ahí unos buenos, ¿qué serán? 5 o 7 minutos de, si no es que más, de pietaje original de todas estas atrocidades que se encontraron en el momento en el que entraron las personas a los campos de concentración. Muy bien documentado en el documental Night and Fog, que les recomiendo a todos que vean una vez en su vida, y su vida no va a ser la misma. Pero porque eso, son imágenes muy impactantes de cuerpos siendo tratados como, no sé ni siquiera como qué, pero es muy impactante. Y que aquí lo veamos así tal cual, también me parece una decisión muy valiente, muy fuerte, muy efectiva. El abogado del otro lado sí tiene razón, es un poquito tramposa, pero pero está bien, no tenemos por qué no a hacerles mí me trampa parece para que ganar. claro, sí. ¿Cómo nos puede seguir impactando eso hoy en día? Y cómo la película del 2025, la de Nuremberg, la que ahorita está en los cines, recurre también a ese recurso para poder presentar este pietaje en la cinta, ¿no? Inclusive cuando es como muy irónico, ¿no? Cuando empiezan a meter una gran cámara, porque la cámara es gigante, ¿no? La cámara de cine que meten al juzgado, y los alemanes, cinema, ¿no? A ver qué nos van a poner, y bueno, terminan poniendo esta situación. Hay unos ecos ahí muy bonitos entre ambas películas, ¿no? De lo que tiene que ver con temas de recreación histórica, ¿no? El tipo de sala del juzgado, los aparatitos, decía yo, los audífonos de la traducción simultánea que había, los espacios donde estaban las personas que traducían, los foquitos que había para cuando entendían o no entendían las cosas, que están en ambas películas, la celda en la que está el personaje principal de la película del 61, que está interpretado por Burt Lancaster, se supone que es el juez de más alto rango en ese grupo de juzgadores que están siendo acusados alemanes, y es igual a la celda en la que está Hermann Göring en la película del 2025, ¿no? Entonces tiene todo ese tipo de cuestiones donde la película actual dice, a ver, son juicios distintos, son de la época, pero esta película no podemos dejar de referirla de una u otra manera. Sí, claro. Sí. Creo que ahorita que mencionaste a Burt Lancaster, ya hablamos muchísimo de William Shatner, que ni siquiera es principal. Ya, excesivamente, y por iniciativa tuya, además. Y ya mencionamos a Judy Garland, me dio mucho gusto ver a Judy Hemos mencionado a Judy Garland, no hemos mencionado a Judy Garland, que tiene un personaje muy importante, Marlene Dietrich en la película, ella que fue esta actriz tan famosa del cine alemán e internacional que estuvo en contra del nazismo muy claramente desde el principio, que participa en esta película, me parece que es sumamente interesante. Esta película fue oscareada, por cierto, tuvo 11 nominaciones, ganó un par de premios Oscars, uno de ellos va para este actor alemán Maximilian Schnell, que es el temible, terrible y efectivo abogado defensor, el que termina en un momento crucial de la película, cuando quieren utilizar en contra de ellos un juicio muy famoso en el que culpan a una persona de origen judío de haber tenido relaciones con una jovencita, y traen a la jovencita y dicen, no, pues nos llevamos bien, pero no pasó nada de eso. Estamos viendo un claro proceso de revictimización, y estamos viendo este proceso de decir, pero es que todo esto era legal en ese momento, ¿no? Las leyes decían que no podía pasar eso. O el otro personaje con cierta deficiencia intelectual y que por esa razón termina siendo esterilizado,
¿no? Y el otro no entiende por qué está, y el hecho de que tenga esta deficiencia intelectual es así como que, pues ya ven por qué, o sea, no fue por otra cosa, así eran las leyes en este momento. Entonces, es una suerte de círculo vicioso increíblemente perverso en el que se está recreando, ¿no? El que hace que salten las dos diferencias, perdóname, Ivanovich, y con eso termino este apartado, entre estos personajes acusados principales de una película y de la otra. Claro. El que con su carisma y sus enredos pretende convencer de que él es una persona inocente, y el otro que dice, no, pues es que no podemos volver a hacerle pasar a esas personas lo mismo una vez más, además en este mismo espacio donde había sucedido muchos años antes. Y también está el otro lado, y aquí es donde está el comentario interesante de esta película del 61, porque también están un grupo de militares norteamericanos que tienen la idea de que ya, la fregada, no, esto, todos los alemanes que se mueran. O sea, que tienen la misma idea, pero al revés, ¿no? Sobre los alemanes. No tenemos por qué ponernos a matizar y a ver, entender ni nada. Todos ellos son culpables. Y claro, de alguna manera, y eso también nos lo dice Hannah Arendt, de alguna manera sí todos son culpables porque el que se hace de la vista gorda es tan culpable como el que no, pero pues sí se tienen que matizar las cosas. Y te acuerdas el otro general que dice, no, es que a mí no me importa, todos, bye. Y ese tipo de pensamiento tan definitivo, tan poco matizado, es el que también vemos hoy en día y que tienen estos mismos personas con tendencias dictatoriales ese barco seguramente trae drogas, mátalos a todos. Bueno, pero ¿qué pasa si alguien los obligó a estar llevándolos, si están, ¿sabes? Manejando esos barcos porque los obligaron y tienen a sus familias secuestradas. No me importa, las razones no importan, hay que deshacernos de todo. Creo que esa falta de matices se demuestra de ambos lados y me gusta que haga ese comentario en la película también. Sí, y que las dos no ponen a los juzgadores con la superioridad moral, que podría ser como la parte facilona. Claro, ellos cometieron genocidio, entonces pues evidentemente son malos. Ya no, se cuestiona, pues estos arrojaron la bomba atómica sobre población civil en Japón. Lo acaban de hacer y son los que nos están juzgando ahorita. O el hecho de que el propio fiscal en esta película del 61, todos militares, lo vemos borrachito, ¿no? Una noche previa porque se le pasaron las copas en una fiesta donde se ve la fragilidad humana en ambos sentidos, en ambos casos. El personaje de Marlene Dietrich, una aristócrata que había vivido en una gran casa, casada con un general, ¿no? ¿Hasta dónde son responsables estas personas? O la apuesta que se hace por el olvido. Bueno, es que ya pasó, ¿no? Vamos a ver hacia adelante. No. Esa es la que, híjole. Esa es la parte importante, ¿no? El rescate y la defensa que ambas películas hacen con el tema de la memoria histórica. No solamente no lo olvidamos porque pasó, no lo queremos olvidar para que no se vuelva a repetir, aunque parece que la naturaleza humana no puede aprender de este tipo de errores y horrores. Y esa para mí es una de las partes fundamentales de ambas películas, ¿no? Y otro aspecto, que el hecho de que esté en el 48 ubicada la película del 61, es que estaba empezando la Guerra Fría en ese momento, ¿no? Claro. La Unión Soviética, que recién había sido aliada de ellos, pues entonces ya empezó a invadir otros países, empezó a dividir la propia Alemania ahí en Berlín, y los políticos y militares estadounidenses de alto rango dicen, pues yo creo que ya vamos a acabar esto, ¿no? Porque ahorita más que nunca necesitamos ya quedar bien con ellos porque tenemos ya la siguiente amenaza en la puerta, ¿no? Entonces son acomodaticios de acuerdo a lo que se requiere en el momento. Entonces hicimos los juicios, pero ¿qué tal si les vamos dando así como que celeridad? Entonces, me parece que ese reconocimiento al contexto internacional y a la falibilidad de las naciones para enfrentar estas cosas es lo que se pone de manifiesto en ambas cintas, Ivanovich.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Sí, ahí sí no tengo más que añadir. Sí, totalmente de acuerdo. Nada más, pues hablando sobre la memoria histórica, la razón por la cual tenemos tanta película de cuando empezaron a limpiar, no sé qué otra palabra utilizar, los campos de concentración. Hay una cita famosa de Eisenhower que decía, tenemos que documentar todo esto porque alguien en el futuro va a decir que esto no pasó y Ujú. tenemos que tener toda esta documentación. Y pues sí, tal cual, hoy tenemos gente diciendo que estas cosas no pasaron y por eso es importante tener todo este material audiovisual de ese momento. Claro, claro. Mil cosas me encantan, ¿no? El hecho también de ver la devastación de la ciudad, eh, creo que también, y los hechos históricos inclusive, es decir, aquí está la consecuencia de lo que sucedió, ¿no? Claro. La culpa colectiva está alrededor. Me parece que esa parte está muy interesante, o como este lugar que había sido Nuremberg, que habíamos dicho, ¿no? Símbolo del ascenso del nazismo y al mismo tiempo de su caída final con este tipo de juicios que tenía, ¿no? Y eh, esta, esta, esta situación de la autocrítica en términos, como decía yo, de la, de la superioridad moral, ¿no? O sea, está la referencia de las bombas de Hiroshima y Nagasaki que se hace, la responsabilidad de los distintos países de la Primera Guerra Mundial con la forma en la que sometieron en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial a la Alemania, ¿no? Entonces, creo que eso pues me parece importante la forma en la que se hace, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pues ya no sé si tú tienes comentarios finales de esta o nos vamos despidiendo, bueno, a nuestra sección de qué vimos esta semana. Sí, antes de eso, nuevamente reiterar la forma en la que las dos películas, hablando del nazismo, hablando del discurso o del poder discursivo de Hitler, la forma en la que convencía a la población, el famoso mito político, ¿no? De la grandeza perdida, del pasado idealizado en un momento de crisis presente, ¿no? Y alguien que dice, no, yo soy el que va a restaurar ese orden. La película del 2025, cuando están entrevistando a Goering, el psiquiatra, le pregunta, ¿pero qué fue por qué lo convenció este señor? Dice, pues me habló de cómo nuestro país podría ser grande una vez más. Y así, ¿no? Te quedan los ecos de Make espacio del país great again, ¿no? Que es lo que, sí, creo que es muy evidente Claro. en ese contexto, ¿no? Pero lo mismo pasó recientemente en Brasil con Bolsonaro, aquí nos hablan en nuestro país de una supuesta transformación, ¿no? En Hungría, en la India, o sea, en cosas que están pasando ahorita. El mensaje es inquietante, ¿no? Porque como sociedad no solamente terminamos siendo víctimas de estos regímenes autoritarios, somos seducidos por ellas, por una supuesta esperanza que están creando en la población, ¿no? Y bueno, reiterar de la película del 61 la importancia del reparto internacional, eh, que es una especie de reconciliación, ¿no? Están los grandes actores estadounidenses, Spencer Tracy, Burt Lancaster, Judy Garland, Montgomery Clift, Richard Widmark y Maximilian Schell, que gana el Oscar por esta película, y Marlene Dietrich. En fin, bueno, y otro punto que las dos películas tocan, que me parece muy importante, y que lo enfatiza el abogado defensor, que es Schnell en la cinta del 61, es la complicidad con los demás países. O sea, este señor no llegó solo, Claro. ¿no? Tuvo el aval Sí, claro. hasta del Vaticano. Y ese aval del Vaticano que se dio en el 33 se menciona en ambas películas.
Sí, Y me claro. parece que es muy interesante que se rescaten esos momentos. E insisto, no son películas de buenos y malos, ¿no? Es un tema de ideologías. En fin, Sí, sí, total. formidable que estas películas nos lleven a estas discusiones, a estas revisiones históricas a través de cintas de ficción basadas en hechos históricos, Iván. Sí, totalmente. Pues yo nada más volver a mencionar el juicio de Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt. Creo que es un libro de filosofía y ética moral fundamental. Muy interesante para que se lo echen, amigos y amigas. Y, y no olviden el pasado porque se vuelve a repetir. Y ¿sabes qué? Y la cita de Douglas Adams: ninguna persona que quiere convertirse en presidente o en líder se le debería permitir serlo bajo ninguna circunstancia. Ninguna persona Claro. que quiera ese puesto se le debería permitir tenerlo. Porque ¿qué pasa en tu cabeza que te hace decir, yo tengo la solución? No, o sea, ¿qué clase de delirio? Vámonos a hablar con otro delirante, porque en mi sección de otras cosas que vimos esta semana, solamente tengo una cosa, y no me voy a subir a tu barco de odio irracional, pero a diferencia de Anora, aquí sí puedo ver por qué no te encantó Marty Supremo. A mí sí me gustó, Ok, pero me gustó a secas, así como de, está padre, está bien, y ya. Eso es lo que tengo que decir. Y también es un ok. personaje totalmente fuera de la realidad. Bueno, otro personaje narcisista Sí, total. que no le importan las consecuencias de sus actos, ni para él, pero menos para los demás, que es la parte más que a mí me termina inquietando más. Y no de esas como estas dos películas sobre Nuremberg me inquietan profundamente, la de Marty Supreme me inquieta en una situación absolutamente desfavorable, ¿no? ¿Por qué dedicar a un personaje de esta naturaleza una película? E inclusive cuestionaría yo la nominación de Chalamet en esta cinta, que a mí es un actor que me parece, ¿no?, de los mejores actores jóvenes de la actualidad, que ha trabajado con todo tipo de cineastas, todo tipo de papeles, con presencia física, pero también rango actoral. Pero este personaje de verdad, a este miserable que entrevista, de verdad que me resulta muy lamentable, verdaderamente lamentable. Ah, Acaban su de pasar actuación sí me gustó. cuando estamos grabando este episodio, acaban de pasar los premios del Sindicato de Actores y perdió. Entonces, ¿por qué? Era uno de los favoritos, no me vas a decir que no, Ivanovich. ¿Quién ganó? Ganó Richard B. Jordan por Sinners, que tampoco, Michael. créeme que tampoco me encanta, ¿eh? Michael, Pero Michael, Michael, sí, Michael. lo prefiero, lo prefiero, lo prefiero, lo prefiero. No, está bien padre, hace dos papeles, bien padre. En fin, ¿Tuviste algo? ya, eso es todo con tu parte. Oye, yo no sé si lo mencioné la semana pasada, estoy sacando aquí mi acordeón. El, 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 el Night de los Seven Kingdoms, sí, sí la mencionaste. Oh, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? No, ya me equivoqué de aplicación. A ver, aquí está. O Curb Your Las, Enthusiasm, o... claro, que continuamos viendo. No, fíjate que a propósito del aniversario número 100 del autor Richard Matheson, Oh, nuestros amigos Antonio Camarillo y Roberto Coria participaron en una serie de charlas en la Feria del Libro de Minería y en el wow. caso de Citizen Boomer decidimos dedicarle a Alejandro Alemán, El Salón Rojo y Antonio Camarillo y un servidor, pues hablar de un par de películas de Matheson. Terminamos escogiendo dos de sus películas más conocidas, dos de las tres películas basadas en el mismo libro que se llama Soy Leyenda. Richard Matheson, por cierto, Ivanovich, y aquí viene el dato que te encanta, ya hablamos de Star Trek, ya hablamos de William Shatner, Sí, pero fue ya me lo uno de sé. los principales guionistas de La Dimensión Desconocida. Fue una de las principales influencias y de los son más de 10 guiones
los que realizó. Uno protagonizado por William Shatner, por cierto, ¿no? Para que terminemos de conectar todo eso. Pero la película, el libro Soy Leyenda se ha llevado al cine varias veces, en los 60s, protagonizado por Vincent Price en una película filmada en Alemania, filmada en Roma. Y Vincent Price es este último hombre sobre la Tierra, así se llama la cinta, de Last Man on Earth. Y bueno, parte de la ciencia ficción de Matheson hablaba de esta plaga que por alguna razón termina siendo global y afectando al planeta entero, ¿no? Entonces, bueno, ver esas películas después de la pandemia que vivimos de COVID-19 a partir del 2020 es, pues sí, sumamente inquietante. Y la otra película es de unos cuantos años después, del 71, la primera es del 64, la segunda del 71, protagonizada por Charlton Heston, que es una adaptación más de otro tipo de ciencia ficción, muy vigente de su época, ¿no? Con el tema de amor y paz. Él se mete al cine a ver la película, el documental de Woodstock. Los infectados tienen estas discusiones sobre si importa la raza ahorita que están ya en una situación posapocalíptica, ¿no? Si lo que está viviendo el personaje de Charlton Heston, que es el último hombre sobre la Tierra, es supremacía blanca, ¿no? El privilegio de los blancos. Y dice uno, no, hermano, olvídate de eso, eso ya pasó, ¿no? Muy interesante. Es una de las 3 películas que Charlton Heston realizó en el tema de ciencia ficción con poderosos mensajes, ¿no? El planeta de los simios es una de ellas, la más importante, el 68, esta y la película de Cuando el destino nos alcance, Soylent Green, sobre los riesgos de la sobrepoblación, la falta de comida y demás, ¿no? Temas muy importantes que, pues creo que el actor como persona nunca las entendió porque era de extrema derecha, pertenecía al grupo de la Asociación del Rifle, ¿no? National Rifle, NRA, ¿verdad? Así se llama. Sí. En fin, pero bueno, las películas me parece que son muy poderosas y esta es una de esta trilogía. Entonces, El Hombre Omega, que se llamó La Última Esperanza en México, y El Último Hombre sobre la Tierra, Last Man on Earth, que en México se llamó Seres Nocturnos o algo así. Seres de las Sombras. Para que veas que ninguna de las 2 películas se llama como el libro en el que está basado, y ninguna de las 2 películas tiene su mismo título traducido al español en México. Que está muy fácil, ¿no? Pero la tercera película sí lo tiene, I Am Legend, protagonizada por Will Smith, pero pues es, la verdad, me parece que muchísimo más ligera. Todas las de Charlton Heston sí las he visto. La de Vincent Price no la he visto esa. Pero las otras sí las ubico muy bien. Vale mucho la pena, blanco y negro, 64, y una buena noticia, dura solo 90 minutos, hora y media, que después de ver, ¿no? Películas como la que acabamos, que se va rapidísimo, perdón, la de Juicio en Nuremberg, qué bárbaro. Se va como agua. Al principio sí dices, ay, ¿en serio vamos a ver todo esto? Y de repente ya te terminan conquistando con todos los dilemas que nos están manejando, Ivanovich. Entonces, bueno, esas son parte de las cosas que vi. Big Game Night, qué bárbaro, la volví a ver. No sé si la has visto alguna vez. ¿La película? Película de comedia del 2018. Sí. Bueno, a ver, Jesse Plemons es un personaje secundario, pero se roba la película. Sí, increíblemente. Personajazo que tiene. Sí, la vimos aquí en familia y la disfrutamos así enormemente. Está en HBO, me parece. Sí, yo también la disfruto mucho, es muy chistosa. Es muy divertida, sí. Digamos, es una comida ligera, pero está muy bien construida. O sea, tiene mucha carnita la cinta. Mucha. Muy bien, pues vámonos entonces, si te parece bien. Muchas gracias, amigos y amigas que nos estuvieron viendo aquí en el video o escuchando en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan esta cosa. Nos pueden seguir en @crossoverpodmx en Instagram. Yo soy Iván Morales. Nos escuchamos la semana que entra. Denle ahí, dejen un comentario positivo y like si quieren, eso nos ayuda mucho, pero solamente si son positivos. Si no, de nuevo, ya saben, no tienen que tener una opinión de todo.
Les prometo que no pasa nada. Vámonos. Bye, Charlie. Muy bien, gracias, Ivanovich. Reitero la cuenta de Instagram de Crossover Pod MX, de este podcast que se llama Crossover. Ojalá que se puedan suscribir, dejar sus comentarios. Está padre la forma en la que lo presenta Ivanovich cada episodio, porque es la información básica del episodio, pero también de las otras cosas que platicamos o algunos comentarios que hicimos aquí durante el episodio. Yo soy Charlie del Río, me pueden encontrar como Charlie del Río o Charlie del Río Cine y Series en redes sociales y en Cinemanet, como Cinemanet Plus, en todas las plataformas de podcast. Ahí está ya el episodio que hicimos sobre Richard Matheson y esas dos películas que estaba yo mencionando hace unos momentos. Gracias, Ivanovich. Nosotros les estaremos esperando nuestro próximo crossover con cine y más cine. Dos películas, dos puntos de vista, una conversación con Charlie del Río e Iván Morales. Nos escuchamos en el próximo crossover.